Bueno, quiero darle primero de todo gracias a Dios por haberme permitido compartir este tipo de espacio con ustedes. Aprovechar, como siempre lo he dicho, las plataformas digitales para poder llegar a más personas con algún tipo de mensaje constructivo y edifique pues en la vida de cada uno de nosotros. La vida me ha dado a mí la oportunidad de reinventarme constantemente, de experimentar nuevas cosas, pero sobre todo de aprender. En estos momentos, y como no es desconocimiento de muchas personas, he ido haciéndome a un lado de las redes sociales, pero en la dinámica que pues antes traía por todo lo que acarreaba la labor que desempeñaba como informador de los programas sociales y todo eso. Pero todo este tiempo me lo he tomado para prepararme en diferentes temas que me gustaría compartir con ustedes. Y uno de esos temas que me cita hoy aquí, o que mejor dicho me inquieta y que pretendo compartir con ustedes, o al menos interactuar un rato. Estaba un rato aquí en el piano y me llama mucho la atención un tema, por eso sentí la necesidad de conversar esto con ustedes. Quiero conversar acerca de algo que viene presentándose muy recurrente en nuestra sociedad. Un fantasma que muchos hemos escuchado, pero creemos que asusta a otras personas. Creemos que ese fantasma solamente le sale es a otro tipo de personas, pero a nosotros nunca nos sale. Esa es la convicción que a veces tenemos de las cosas. Y es acerca de la depresión, acerca del suicidio. Le doy gracias a Dios que me ha permitido inquietarme por este tipo de temas para pues hoy traer una orientación y compartir pues con muchos de ustedes o las personas que se conecten, compartir este tipo de experiencias o conocimiento. Afortunadamente, y le doy gracias a Dios que siempre me ha llevado a inquietarme por temas que puedan ayudar a otros a mejorar su estado anímico o a enriquecer ese conocimiento. Miren, el tema del suicidio, hace menos de una semana, 2 suicidios uno tras otro, con simplemente creo que horas de diferencia. Es algo que toca muy fuerte en nuestra ciudad y de cualquier tipo de población. Y consideramos que es algo que está causando, haciendo carrera, y más en una sociedad que en estos momentos se tilda muy superflua. O sea, hoy día los problemas complejos nos golpean tan duro que, o mejor dicho, el facilismo de muchas cosas, la manera en cómo estamos viviendo hoy día, nos hace ser intolerantes muchas veces a la frustración. Pero si yo me quedo con el mero concepto de hablar de la intolerancia a la frustración, nos lleva a tomar decisiones equívocas, también estoy siendo injusto y desconociendo parte de la ciencia, porque hay que hacer una claridad. Las personas que toman la determinación de quitarse la vida, de acuerdo a los estudios clínicos y neuropsicológicos, se determinan, y como la ciencia lo ha determinado, que no es simplemente una decisión voluntaria, porque lo que menos es voluntario. A veces la persona cree es que es una decisión voluntaria, decidí quitarme la vida. Resulta y pasa que la persona, en términos verbales, lo único que está haciendo es el reflejo de lo que un sistema endocrino, o tal vez unas hormonas que segregan el cuerpo, o algún tipo de afección neurológica ha provocado ese tipo de pensamiento. ¿A qué voy con todo esto? Nosotros a veces tratamos de encontrarle explicación lógica a una persona que entra en un estado depresivo. La depresión es una enfermedad mental, hay que partir de ahí. Y hay que partir de algo. Cuando nosotros hablamos de enfermedad mental o de la salud mental, al igual que la salud física, tiene un grado de importancia igual o mucho más significativo que la parte física. Entonces nosotros, cuando hablamos del término tienen problemas mentales, o esta persona tiene un problema mental, todo lo asociamos a locura, o en otros términos, esquizofrenia de una persona, que por eso la remitieron donde un psiquiatra, o en su defecto donde un psicólogo. No, hay que partir de la claridad que así como en la parte física tengo desde un muñero hasta un Alzheimer, hasta un cáncer, hasta un Parkinson, hasta un Guillain-Barré y cualquier otro tipo de enfermedad, una fractura, una pérdida, una mutilación. Así como tengo ese tipo de enfermedades físicas, también tengo enfermedades mentales que pueden desencadenar un tipo de afección también física, o tomar ese tipo de determinación. Entonces vamos a partir de que la salud mental requiere el mismo grado de importancia, y la terminología de utilizar para nosotros decir que hay una afección mental es el término trastorno. Entonces, cuando hablamos de la palabra trastorno nos atemoriza mucho. No,
trastorno es un tipo de afección o alteración que demuestra que hay una parte de nuestro sistema neuronal que no está funcionando bien. Entonces, en nuestra parte comportamental o cognitiva no está funcionando bien y por ende se desarrolla un trastorno. A veces, en nuestro mero comportamiento, hace unos días en un artículo que publiqué en cuanto a la necesidad que tiene una persona de todo el tiempo escribir buenos días, cómo está mi grupo, mis contactos, aquí está esta foto que publiqué, espero que reaccionen, o aquellas personas que yo no estoy haciendo señalamiento, estoy haciendo trayendo una situación a manera general. Aquellas personas que dicen, si adivinas cómo se llama mi familiar tal, mi papá, te doy una salchipapa. O sea, ese tipo de cosas así tan pequeñas que parece que no nos hicieran tanto daño, bueno, son sinónimos de un trastorno que se llama trastorno narcisista de la personalidad. Y nosotros desconocemos que ese tipo de cosas también nos atañen a nosotros. Cuando tenemos la necesidad de publicar lo mínimo que hacemos, o lo mucho que hacemos, lo poco que logramos, lo mucho que logramos, que si me voy a comer una comida, que si voy de paseo en tal lugar, que en todo, incluso en el artículo que escribí yo mismo cito que padecía ese tipo de trastorno, sino que no todos nos asumimos a reconocer, oye, yo tengo eso, sino que, por ejemplo, la adicción al teléfono, no todo el mundo la reconoce. Yo vengo en una terapia de donde dije, yo tengo que hacer un uso más moderado del teléfono porque siento que me roba mucho tiempo, siento que estoy mucho tiempo incluido en las redes, voy a tener que darle manejo a eso, que sea yo el que controle mi teléfono, no mi teléfono a mí. Entonces, le doy gracias a Dios que me ha permitido ir avanzando en ese ejercicio. No fue diagnosticado por ningún especialista, sino que en vista de que me he inquietado por aprender acerca de ciertos temas que orientan a la salud mental, comprendí y dije, oye, yo pueda que tenga esto, lo voy a interpretar como que debo trabajar también en mí esa parte, y eso hice. Y es mi invitación, te invito a que también te inquietes un poco en lo que digo y comencemos a trabajar también en ello. Júralo que siempre va a traer un buen resultado en la salud física y mental nuestra. Entonces, cuando nosotros hablamos del término trastorno, le tenemos como cierto tabú a la palabra trastorno. No, es la manera de decir, un ejemplo, voy a relacionar la palabra trastorno con inflamación. La persona tiene una inflamación en un dedo, la persona tiene inflamación en una muñeca, la persona tiene inflamación en el brazo, tiene inflamación en las articulaciones, inflamación generaliza un signo de una situación de salud que esté presentando desde el punto de vista físico una persona. Pero la palabra trastorno podemos orientarla desde el punto de vista cognitivo o del cerebro neurológico para poder decir que hay algo anormal en el comportamiento nuestro, nuestra manera de comunicarnos y o reaccionar. Entonces, ese tipo de cositas hay que tenerla claro. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cerrarnos a la disposición de atender y prestar atención a nuestra salud mental. Máxime cuando ella regula todo y que muchas de las problemáticas físicas que desarrollamos es en base a problemáticas de salud mental. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Entre ellas la depresión. Una persona que pierde el apetito, pierde el ánimo, pierde las ganas de ir a trabajar, pierde las ganas de levantarse, se vuelve, como decimos en otros términos, un poco sensible a cualquier comentario, a cualquier objeción. Esas personas están desarrollando una patología desde el punto de vista mental considerado un trastorno. Entonces, vamos a hablar en este momento de un trastorno de depresión, que tiene ese tipo de signos y síntomas que va presentando la persona, pero a veces creemos y desconocemos que hay algo que va funcionando, desarrollándose acá, que evita que una persona lo controle. Bien, cuando perdemos el control de ese tipo de situaciones es porque hay un sistema endocrino nuestro que libera una sustancia que también, alguna sustancia, cohibir la otra que mantiene el sistema o el ánimo nuestro desde un punto de vista al 100 o en un punto de vista óptimo, ya comienza a verse efectos contrarios. Un ejemplo, nosotros manejamos en nuestro sistema neuronal, manejamos lo que es la serotonina y la noradrenalina, que son hormonas positivas del estado de ánimo, de la alegría, de la motivación, de la felicidad. Y de repente nosotros comenzamos a presentar ciertos bajones emocionales. Ese tipo de bajones emocionales hacen que nosotros liberemos cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Recuerden que hace mucho tiempo hablamos de eso, que es segregado de la glándula suprarrenal, que está por acá arribita de los riñones. Pero ella, cuando esa glándula, esa hormona segregada en el cuerpo, intoxica muchas veces todo el cuerpo y suple o reprime el accionar de las hormonas positivas.
todo depende del impacto que tenga, en este caso, ese tipo de hormonas. Recordemos que nosotros todos somos un sistema, una cosa va dependiendo de la otra. Cuando una persona tiene problemas para el manejo de sus emociones, recordemos que tenemos emociones positivas y negativas, pero hay emociones positivas que también hacen disparan unas señales de alerta que alteran el estado normal del cuerpo. Por ejemplo, hay emociones que son positivas, de sorpresa, y de repente a la persona le aceleran la frecuencia cardíaca y hacen que nosotros liberemos algunas sustancias que también ponen en riesgo nuestra salud física. Entonces, ese manejo de emociones, y voy haciendo una cadenita aquí, el manejo de las emociones, cuando no tenemos control sobre ellas, cuando la palabra control en el manejo de las emociones se resume en un término que ya hemos escuchado muchas veces, que es inteligencia emocional. Si bien las emociones, o cuando hablamos de, ay, es que yo tengo ese, sentí en el corazón. Bueno, la famosa palabra sentir en el corazón es una manera de hacerlo un poco, de darle una participación al corazón en todo esto, pero por el tema de los latidos y eso. Pero en sí, el corazón no tiene nada que ver con las emociones. Las emociones tienen que ver todo con una parte de nuestro cerebro que se conoce como cerebro emocional, y hace parte ese cerebro emocional de un sistema llamado sistema límbico, que involucra varias partes del cerebro, como el hipocampo, hipotálamo, la amígdala y todo eso. Todo eso forma un sistema, y de acuerdo al tipo de emoción que nosotros estemos desarrollando, de acuerdo al estímulo o el impulso que tengamos, ella va a segregar una sustancia. Si estamos desarrollando una emoción positiva, se desarrollarán sustancias positivas como la serotonina, la noradrenalina o la endorfina incluso. La endorfina es como un híbrido entre la positiva y la negativa. Cuando ahí generamos placer, pero a la vez hay algo de dolor o de fatiga en lo que estemos manejando. Pero así como se desarrolla también ese tipo de hormonas positivas, también se desarrolla la negativa, como les digo, del cortisol. Entonces, cuando nosotros desarrollamos ese tipo de cosas, comenzamos a cambiar nuestro estado de ánimo, porque empezamos a desarrollar sentimientos y emociones que muchas de ellas no son favorables. Les voy a comentar algo que aprendí estos días. El por qué, a mí hace un año atrás me visitó una persona que me pidió ayuda. Me dijo, Jair, yo fui remitido ante el psiquiatra, pero no sé, no le tengo confianza, me decía ella. No le tengo confianza del psiquiatra, porque yo sé que esos médicos todo lo hacen por negocio. A ellos lo que les interesa es tratar a un paciente y mandarle medicamentos para vender. Bueno, yo en aquel momento me acuerdo que le dije, no, pero tienes que, por algo ellos mandan esos medicamentos y tal. O sea, yo le manifesté así, pero no entendía en realidad el porqué, la importancia de una persona medicarse. Si bien hay que tener presente que una cosa es un psicólogo y otra es un psiquiatra. Un psicólogo hace terapia cognitiva conductual, no receta, no te formula. En cambio, el psiquiatra, por eso es que el psicólogo, cuando determina y dice, esta persona requiere antidepresivo o esta persona requiere ansiolítico, que es para el manejo de la ansiedad, el psicólogo, al determinar eso, te remite donde un psiquiatra, porque el psiquiatra es aquel que te puede, aparte de diagnosticarte, te puede ya formular para que tú recibas un tratamiento orientado a mejorar tu calidad de vida en base al control de eso. Ojo la palabra control y regulación de la reacción que están teniendo ese tipo de pensamientos negativos en el cuerpo, o el por qué el cuerpo se encuentra reaccionando de tal forma. Fíjense, voy a hacer un ejemplo aquí con mis manos. Imagínense que el cerebro nuestro, esta mano es una hormona y esta es otra. Esta es una hormona que va a segregar información a esta otra. Entonces, las hormonas nunca están así unidas. Las hormonas siempre tienen una parte separadita. Este espacio separadito se llama espacio sináptico, porque la conexión entre una neurona y otra, o la comunicación entre una neurona y otra, o el desarrollo entre una y otra, se llama sinapsis. Entonces, ese espacio se llama espacio sináptico. Esta hormona, es receptora. Esta le va a suministrar una información. Por ejemplo, para el estado anímico normal de las personas, un estado positivo, ellas empiezan a segregar lo que es la serotonina y la noradrenalina. Entonces ellas segregan eso, como quien dice, llego y desembarco aquí en el medio de todo esto, en ese espacio,
desembarcó una encomienda, una caja con una cantidad de información que son esas sustancias que le digo. Y esta se encarga de decirle a un grupo de trabajadores ahí que son receptores y decirle, bueno, vayan, recojan la mercancía que llegó y guárdenla en bodega. Cuando estas vienen y salen a recoger, guardan en bodega. Bueno, por eso es que esa persona mantiene ese estado anímico normal, controlado, manejable, donde usted es aquella persona con un comportamiento típico que no padece ningún tipo de trastorno de depresión. Entonces, esa situación se presenta de manera habitual. ¿Qué pasa cuando una persona está en estado depresivo? ¿O cómo funciona nuestro cerebro desde el punto de vista neurológico? ¿O cómo funciona el lenguaje y el manejo de las neuronas cuando hay un estado depresivo? Esta hormona da la información de noradrenalina y de serotonina que queda ahí como que se pone las cajas de la encomienda y no se percata de que ya llegó esa encomienda y solamente se percatan 2 o 3 trabajadores y cogen 2 o 3 cajas. Queda una cantidad de sustancias aquí en este medio, en el espacio sináptico, que al cierto tiempo esta neurona luego dice, parece que esto no lo necesitan, entonces es donde viene su sistema de recaptación. Recogen nuevamente, como quien dice, lo que no utilizaron, ellos lo dejaron ahí, entonces vamos a recibirlo. Lo que esta neurona desconoce es que esta ya no tiene la capacidad o hay algo fallando acá para poder recibir la cantidad de sustancias que requiere para seguir ejerciendo esa labor. Al haber una mínima cantidad de suministro de serotonina y noradrenalina, aquí es donde empiezan esos bajones. Recordemos que empieza a bajar esas sustancias positivas segregadas en el cuerpo que permite mantener un buen estado de ánimo y un positivismo en nuestro comportamiento, y es donde comienza a manejar un comportamiento distinto y por ende pensamiento distinto. Cuando se da esa situación, porque esta recoge nuevamente esa sustancia, ya comenzamos a desarrollar pensamiento, oiga la palabra, pensamiento un poco negativo, y recordemos que la mente, o mejor dicho, el cerebro humano, no diferencia lo que es real de lo que es imaginario. Al no haber ese estímulo con esas sustancias segregadas que le dan una información positiva a las neuronas, ya comienza a presentarse un inconveniente que comienza a desarrollarse pensamientos negativos, y ese tipo de pensamientos negativos, como nuestro cerebro no diferencia si está pasando o es algo imaginario, ese tipo de pensamientos negativos comienzan a activar en nuestra glándula suprarrenal, activar la hormona del estrés, que es sí, claro. Entonces, cuando se libera ese cortisol, comienza a apoderarse de gran parte del cuerpo. Esa hormona del estrés comienza a apoderarse de parte del cuerpo y no contribuye absolutamente nada. Entonces, cuando se frena ese contacto de la sustancia positiva, también se bloquea parte de nuestra corteza prefrontal, que es la zona calante del cerebro. Es la última zona del cerebro en madurarse y es la que permite que usted reflexione, medite, analice y prevea todo su comportamiento, analice el pro y contra de las cosas. Es por eso que al no desarrollar ese tipo de pensamiento crítico y analítico, porque tiende a bloquear parte de ese cerebro, de esa zona corteza prefrontal, es donde cobra mucha relevancia algo que se llama la amígdala. La amígdala es un estado de alerta en nuestro cerebro. Es como una almendra que mantiene a nuestro cuerpo o nuestra mente en estado de alerta, porque recurre a una base de información de recuerdos que basados en cosas negativas o malas que nos han pasado, y nos mantienen en estado de alerta. Ustedes me van a disculpar que hay como bulla al fondo, un vecino que está probando música. Entonces, ese tipo de cosas hace que una persona pierda total voluntad de su manera de pensar, de comportarse y mucho más de reaccionar, y de razonar frente a las cosas. ¿Por qué? Permítame, cierro la puerta para que no se escuche tanto la voz. Entonces, ese tipo de situaciones son las que permiten que la persona desarrolle pensamientos negativos, pero a veces nosotros emitimos juicio, y aquí es donde viene otro componente desde el punto de vista clínico y psicológico, y es lo siguiente. La verdad, yo no sé si se escucha mucho la bulla de fondo, pero igual es algo ajeno, no lo puedo controlar yo, entonces tengo que asumirlo. Miren este punto. Llega un momento que una persona que está desarrollando pensamientos depresivos, pensamientos negativos, va a desarrollar una conducta suicida, porque ve en
en ella o en su muerte la solución de todos los problemas. Pero no es porque la vea como una solución, es porque su capacidad de razonamiento, recordemos que está afectada la corteza prefrontal, su capacidad de razonamiento no está óptima y por eso no tiene la capacidad suficiente para analizar el pro y contra de sus pensamientos negativos y ver consecuencias y todo eso. Fíjate que yo escuché hace unos días que cuando alguien se suicidó, yo estaba en una tienda, en un supermercado, y escucho a una persona decir, oye, fíjate que se suicidó alguien. Hombre, tan linda que es la vida, vea. Yo a esa persona lo hubiera dicho, vea, la vida es muy hermosa, ¿qué tal? Comenzó a decir esa persona. Vea que uno tiene que estar siempre positivo y para adelante, para allá. Y yo escuchando de una manera muy prudente porque no estaba hablando conmigo. Total, es que viene una de esas personas y dice, caramba, y él no pensó en sus hijos. No pensó en sus hijos. Resulta y pasa que cuando se bloquean ciertos sectores de nuestro cerebro y el pensamiento se vuelve involuntario y no es racional, es difícil controlar los pensamientos. Entonces, como le digo, lo que permite que nosotros analicemos, el centro de la conciencia de las cosas es la corteza prefrontal, y cuando esa está afectada, por ende reacciona mucho nuestro cerebro primitivo o nuestro cerebro involuntario y va tomando ciertas determinaciones involuntarias que nosotros no decidimos, pero ustedes ven que la persona dice, no, yo quiero hacer esto, me voy a quitar la vida porque siento que ahí soluciono todo, pero usted cree que esa persona no está automáticamente o totalmente consciente de lo que dice, porque precisamente hay un control de sustancias negativas que permiten que sus pensamientos estén totalmente alterados. Entonces, es aquí donde viene un antagonista, como quien dice, es aquí donde viene un antagonista disfrazado de protagonista. ¿Y quién es? Es el positivismo tóxico. Y voy a lo siguiente. Alguien me preguntaba y me decía, profe, ¿y qué hace uno cuando entonces? Porque yo le dije, hay que tener mucho cuidado. Porque totalmente la persona me miró en ese almacén, me miró y me vinculó en la conversación con su mirada. Me dijo, oiga, fíjese qué tal, y me pidió opinión. Y yo con una medio sonrisa le dije, bueno, yo quiero decirles mi punto de vista y quiero manifestarles algo. No siempre que una persona tome esa determinación es voluntaria por esto. Y comencé a darle como una breve explicación de la situación, y es donde ellos comprenden. Yo le digo, y lo peor que puede pasar en ese caso, o hay algo contraproducente que las personas no saben cuando quieren buscar la manera, atento a este dato. A veces usted cuando escucha que una persona tiene conducta suicida, un estado depresivo, un estado de ansiedad que lo lleva a tomar ciertas decisiones, usted quiere contribuir a mejorar el bienestar y el estado anímico de esa persona. Resulta que usted entonces, sin darse cuenta, se convierte en ese positivismo tóxico. Porque esa persona lo que menos quiere escuchar es cosas positivas. Ahora usted dirá, oye, pero no me vengas a decir que tengo que hablar de cosas negativas. No, solo que pasa lo siguiente, y este punto lo toco porque lidio con muchas personas que tienen este tipo de trastorno. Pues no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero la vida me ha dado la oportunidad de inquietarme por estos temas y de investigar un poco y para tener siempre uno la manera y la herramienta para ayudar a otros. Entonces hay personas que ven, por ejemplo, este tipo de contenido, ven mis contenidos, ven a lo que yo me dedico y dicen, me gustaría conversar contigo, me gustaría que me escuches. Siempre todos empiezan con esa palabra. Y ahí es donde uno comprende que la mejor virtud para ayudarlos es escucharlos. Ellos quieren que tú lo escuches. Entonces, cuando esa persona empieza a hablar, fíjate que, siento que no tengo ningún valor, entonces apenas la persona va empezando a sentirse en confianza y a decir, tú lo interrumpes y le dices, no, pero fíjate, hermano, no pienses así, mira que Dios proveerá, me disculpan las personas, pero espero no malinterpretar lo que voy a decir. La fe se desarrolla como una emoción secundaria de otro tipo de emociones primarias. Y cuando nosotros, sí, creemos en Dios y todo, pero la persona esa lo que menos quiere escuchar en ese momento es algo que le haga cuestionar su moral. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Es como aparentemente jugar al jueguito de ellos, pero buscando la manera de entrar en su nivel de confianza para desarmarlo después, cuando Él nos dé el espacio, con un mensaje que tal vez Él querrá escuchar, o Dios utilizará las palabras adecuadas para que tú puedas llegar con el mensaje necesario, no positivo, necesario. Entonces comenzamos, no, fíjate que Dios proveerá, mi hermano, para adelante, para allá, no pienses así.
Eso se llama positivismo tóxico. Esa persona no quiere escuchar nada de eso. Al contrario, lo que debemos desarrollar es la empatía. Hoy tuve la oportunidad de conversar con alguien y esa persona me decía, fíjese, profe, lo que usted está diciendo, estaba tocando yo este tema y manifesté acerca del positivismo tóxico. Y yo, precisamente es verdad, porque cuando murió mi papá, yo entré en un estado de depresión tremendo. Yo no quería saber nada, ni quería comer ni nada. Y yo recuerdo, ella tiene 2 hijos, que llegó un hermano y le encontró llorando. Entonces ese hermano vino y, hermana, llora si quieres llorar, desahógate. Bueno, eso ella comenzó a llorar. Él, la escondida de ella, viene y llama a los hijos, vengan acá y se cuente su mamá que está en este estado, así, así. Los hijos ya son mayores de edad. Llegó primero la niña, la hembra, y mami, ven acá, mami, todo va a salir bien, vamos a echar para adelante. Comenzó, y la mamá intentó como con una medio sonrisa decirle, sí, ok, ya listo, yo voy a parar del sufrimiento y listo, vamos a seguir positivo. Pero luego se va la hija y llega el hijo, y cuando comienza ella a llorar nuevamente, él le dice, mami, yo te entiendo, es verdad, es normal sentirse como tú te sientes, y no te niegues a vivir esa experiencia y a llorar si tienes que llorar. Esa mujer manifiesta que cuando escuchó a ese hijo, le dio ese abrazo y se sintió identificada. Eso se llama empatía. Desarrolló la empatía con sus sentimientos. Lo que más quiere una persona con una conducta suicida, con un estado depresivo, es empatía. Y decirle palabras positivas, invitarla a ser positiva, invitarla, no es empático, tiene un efecto contraproducente. Entonces, por lo que les dije anteriormente, vamos a tener mucho cuidado con ese positivismo tóxico cuando se trate de eso. ¿Por qué? Porque el positivismo tóxico tiene un factor que va desarrollando sin darse cuenta. Y es que la otra persona, mientras tú estás queriendo darle ese ánimo, con ese ímpetu y ese ánimo, quiere inyectarle tu mismo ánimo, la persona, cuando tú comienzas que la interrumpes y comienzas a decirle cosas, pues lo que hace esa persona es cohibirse. No vio empatía en ti, lo que no quiere es incomodarte, ni mucho menos encontrar juicio en ti. Lo que hace entonces es reprimir el sentimiento, y es lo peor. Porque cuando esa persona empieza a reprimir el sentimiento, comienza a desarrollarse en ese sistema endocrino que le decía, sustancias negativas que comienzan a invadir el cuerpo y a desarrollar otro tipo de pensamientos peores. Entonces, en ese orden de idea, el manejo del positivismo o la motivación a una persona con un estado depresivo, hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha serenidad. Una habilidad importante es saber escuchar. Saber escuchar, y mientras estás escuchando a esa persona, pídele a Dios que te dé el discernimiento, que te dé las palabras adecuadas, que sea Él utilizándote como intermediario para dar el mensaje que esa persona necesita escuchar. No que merezca escuchar, todos merecemos escuchar cosas buenas, sino que a veces necesitamos escuchar ciertas palabras. Este mensaje lo digo por todo lo que he escuchado. He tenido la oportunidad de ayudar a mucha gente, de dialogar con muchas personas referente a este tema, y créame que lo dije hace un tiempo, las carreras del futuro son las carreras que tengan que ver con la especie humana, con el comportamiento humano, con nuestra razón de ser como humanos en un contexto social. Alguien me decía, no, es que las carreras del futuro son la inteligencia artificial. Yo decía, yo dudo de eso. La inteligencia artificial va a tener una bonanza muy fuerte porque hace parte de la globalización y el desarrollo, pero las ciencias humanas y que ayudan a regular el comportamiento humano y a orientar al comportamiento humano serán como esa cuerda que mantendrá la cometa y que cuando se está yendo muy lejos la controla. Vamos a requerirlo. Y así como hoy día usted consigue en muchos barrios, en muchos sectores, un gimnasio para fortalecer la parte física del cuerpo, así va a llegar el momento que vamos a encontrar también espacios adecuados desde un punto de vista psicológico y psiquiátrico para ayudar a personas en su comportamiento y en su salud mental. Porque es que no podemos verlo como algo, con ese tabú de que está loco. No, la salud mental es necesaria y siempre la requerimos, por muy positivo que usted vea las cosas. Entonces, les voy a decir algo, tocando el tema del positivismo tóxico. Yo quiero hacer una invitación a aquellos amigos que siempre viven publicando, y con el debido respeto lo hago, en sus estados y redes sociales, viven publicando como que muchos videos de personas que dan palabras bonitas, que son influencers de mensajes positivos y tal.
No caigan en la trampita de querer, porque es que eso nomás se lo creen a ustedes, de que los demás vean que ustedes son positivos y que están bien, que tienen bienestar. No caigan en esa trampa del positivismo tóxico, porque eso reprime sentimientos, porque llega un momento que usted dice, no, ya yo he acostumbrado a mis seguidores, porque la gente asume que tiene seguidores, ya yo he acostumbrado a la gente que me sigue, a la gente que me ve, a que vean que soy positivo, y comienzas a callar cosas, a reprimir cosas, a cohibirte de expresar y de liberar sentimientos que hacen parte de nuestro desarrollo emocional normal, porque no hay emociones malas ni buenas, hay emociones positivas y negativas, pero las emociones positivas tienen una función al igual que las negativas, tienen funciones. Imagínense una persona sin liberar cortisol y llega un momento, un estado de alerta, porque hay un derrumbe y esa persona, como no liberó cortisol, que es la hormona del estrés, la que lo pone en estado de alerta y le dice corre y aumenta su frecuencia cardíaca, esa persona muere ahí. Entonces también ese tipo de hormonas que segregan sustancias negativas activadas por emociones negativas y pensamientos de ese tipo son las que permiten que también estemos vivos. Entonces no hay emociones malas ni buenas, sino positivas y negativas, y todas tienen una función afín basada en el bienestar de las personas. Y para concluir entonces, aquellas personas que tomen la determinación de tener una charla con algún psicólogo y lo remite donde un psiquiatra, y el psiquiatra determina que usted debe ser medicado, no se niega la oportunidad, porque el ejemplo que les ponía, ¿qué hace el ansiolítico? Voy basado al ejemplo que puse ahorita. El ansiolítico lo que hace es que bloquea las hormonas recaptadoras, o sea, uy, qué pena con esa huella, la parte recaptadora de esta neurona, y evita, las contrae para que éstas no vayan a recoger las cajas que quedaron ahí de la sustancia positiva, y no que, además de que reprime esta, estimula a la de esta neurona, estimula los receptores para que puedan recoger más información, y eso es lo que permite estabilizar el estado anímico y emocional de las personas, y regular el estado depresivo. Entonces, si algún psiquiatra nunca te haya explicado cómo funcionan los antidepresivos y por qué te lo recomienda, sino que nomás te lo recomienda, a veces el desconocimiento es lo que hace que nosotros nos neguemos a las cosas. Hoy comparto este video con ustedes, este momento muy especial. Quisiera quedarme hablando mucho más, solo que pues ya llevamos 30 y pico de minutos y evito que usted se sature, pero creo que el contenido ha sido interesante, vale la pena verlo completo y compartir. Les agradezco.